Bueno, entonces, como se ve aquí en este lugar, podemos ver que la variable de interés de hoy va a ser la derivada con respecto a x de la tangente de x y la derivada con respecto a x de la secante de x. Valores los cuales no sabemos, pero hoy vamos a determinar. Lo determinaremos a través de la asociación de conceptos anteriores, los cuales son los siguientes. Entonces, lo que tendremos en cuenta son nociones igual un tanto básicas, pero que serán muy útiles para determinar estas dos cosas. Bueno, la primera, la más obvia por así decirlo, es la definición de tangente. Y la siguiente definición que ocuparemos será la definición de secante, la cual, como se sabe, es 1 sobre el coseno de x. Por lo tanto, utilizando esta definición, podemos reescribir la tangente de x como seno de x por secante de x. Al estar aquí, el coseno dividido, se puede especificar eso. ¿Cuál será la siguiente asociación que ocuparemos? La siguiente. Tenemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más igual a 1. Eso se aplica por el teorema de Pitágoras. Y la otra que tendremos será que la derivada con respecto a x del seno de x será igual al coseno de x. Y a su vez que la derivada con respecto a x del coseno de x va a ser igual a menos seno de x. Eso es todo lo que necesitamos para resolver. Esto se ve justificado por esta definición. La definición de la tangente es su definición real, por eso existe. Esto se explica por el teorema de Pitágoras y esto se hace utilizando la definición de derivada. Se ve con otras cosas de límites, pero eso ya podemos dejarlo para igualdades previas. Igualdades previas. Ahora pasaremos de por sí a la realización de esta derivación, empezando primero por la derivada de la tangente de x. Ahora sí lo tenemos completamente ordenado. Pasaremos por la derivada de la tangente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar la tangente con la definición que obtenemos aquí. En este caso, para ahorrarnos el paso de pasar desde aquí, vamos a poner esta definición de tangente. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un producto de dos funciones que dependen de x. Por lo tanto, tenemos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto, como sabemos, se puede escribir de esta forma. Que sería el primero sin derivar por el segundo derivado más el segundo sin derivar por el primero derivado. ¿Cuánto vale esto? Muy bien, de aquí pasamos acá y el coseno de x. Y la derivada de la secante también es una igualdad que estamos buscando, pero la vamos a dejar así. Dígame, ¿cuánto vale la secante de x? 1 sobre coseno. Por lo tanto, si multiplico la secante de x por el coseno de x, hallar coseno partido en coseno, lo cual es 1. Por lo tanto, este factor de aquí se va a 1. Y esto nos va a quedar. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de la tangente de x. ¿Esto bien? Excelente. Como vemos, nos falta un dato para poder dar con la derivada de la tangente, que es la derivada de la secante. ¿Cuál es un dato que buscaremos? Y para lograr completar esta definición, vamos a intentar encontrar la secante de x. Veamos qué nos sale. Okay. ¿Cómo podemos escribir secante de x? Como Entonces, pasando este pequeño evento, esto lo podemos escribir como 1 sobre coseno de x. ¿Y saben cómo se puede escribir 1 también? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, vamos a reemplazar esto aquí arriba. Sí. Es muy probable que no se entienda mucho de lo que dice, pero dice eso. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x partido coseno de x. Repartimos denominador. Nos queda
coseno cuadrado de x partido del coseno de x va a ser igual al coseno de x. Ok, esto lo podemos escribir de otra forma. Lo podemos escribir como tangente por seno de x, ya que esto lo podemos separar en seno de x por seno de x. Y si tomamos un seno de x y lo dividimos por coseno de x, nos va a quedar la tangente de x, y por lo tanto nos va a quedar la tangente de x multiplicado por un seno de x. Por lo tanto nos quedaría, ahora, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo tanto repartimos la derivada. Ahora pasamos aquí, esto es la derivada de un producto, por lo tanto se nos hará más largo. Por lo tanto podemos convertir esto automáticamente para ahorrarnos. Y si lo vemos es igual a esto, por lo tanto nos va a dar el seno negativo de x. Mientras si separamos esto de tal forma que lo hicimos aquí, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Aquí nos va a quedar menos seno de x. Entonces, esto nuevamente lo podemos transformar en coseno de x. Nos va a quedar tangente por coseno de x. Que si lo vemos de esa forma, ¿cuánto sería la tangente por el coseno de x? Si la tangente se puede escribir como seno de x partido del coseno de x. Nos quedaría únicamente seno de x. Por lo tanto, este término se puede escribir totalmente solo como seno de x. De este lado no podemos hacer mucho, pero si reordenamos, dejaremos ver que hay un seno positivo y un seno negativo. Por lo tanto, esta suma de aquí, 0. Y nos va a quedar que la derivada de la secante de x es igual al seno de x por la derivada con respecto a x de la tangente de x. Pero ahora, como vemos, esta definición de la derivada de la secante quedó en función de la derivada de la tangente. Por lo tanto, si reemplazamos esta definición aquí, nos daremos cuenta que tendremos solo una incógnita a despejar. Por lo tanto, podríamos utilizar una especie de sistema de ecuaciones, que será lo que haremos en este mismo momento. Entonces, volviendo a esta incógnita de aquí, reemplazamos esta definición de la derivada de la secante a... Entonces, reemplazamos esta definición de la derivada de la secante acá, para obtener la derivada de la tangente. Entonces, volvemos a escribir en este caso por seno de x por la derivada de la tangente más 1. Así. Seno por seno, seno cuadrado. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer para terminar de despejar va a ser factorizar por la derivada de la tangente y finalmente dividir para lograr obtener su igualdad. En este caso, ¿qué sería? Sería restar por seno cuadrado multiplicado por la derivada de la tangente de ambos lados. Nos queda la derivada con respecto a x, la tangente de x menos el seno de x, seno cuadrado de x por la derivada de la tangente de x va a ser igual en este caso a 1. Por lo tanto, factorizamos por la derivada de la tangente, que nos queda 1 menos seno cuadrado de x es igual a 1. Por aquí derivada por derivada tangente solamente 1 y aquí el seno cuadrado. Ahora, ¿qué se hace? Si prestamos atención a esto, veremos que es muy similar a lo que tenemos acá. Y de hecho, esto lo podremos reescribir y nos va a quedar que si restamos seno cuadrado en ambos lados, nos queda el coseno de x cuadrado es igual. Exactamente lo que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que va aquí realmente es el coseno al cuadrado. Así. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos el último despeje, dividir por coseno cuadrado, y nos va a quedar que nuestra incógnita final 1 sobre coseno cuadrado de x. O, mejor dicho también, secante al cuadrado de x. Y eso es todo. Por lo tanto, respondiendo a esta incógnita de aquí arriba, esto es igual y queda lista la igualdad. Ahora,
Si nos vamos a lo último, que era lo último que nos propusimos, que fue sacar la derivada de la secante. ¿Cómo nos quedaría esto? Veamos. Entonces, como teníamos aquí la derivada de la secante era igual al seno de x por la derivada de x de la tangente de x, ¿no? Sí, esto es lo que teníamos aquí. Eso era la derivada de la secante. Ahora que tenemos esta igualdad, la cual nos quedó en la secante al cuadrado de x, reemplazamos. Nos va a quedar la derivada de la secante de x va a ser igual al seno de x por la secante de x al cuadrado. Podríamos dejarlo ahí, pero vamos a jugar un poco más. Como sabemos, esto se puede escribir por secante de x por secante de x. Y secante de x se puede escribir como coseno 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, si lo queremos visualizar, nos quedaría así. Excelente. ¿Y en qué se vuelve esto? Por supuesto. Uy, me faltó escribir la secante de x. Tangente de x. Entonces tendríamos finalmente que la derivada con respecto a x de la secante de x va a ser igual a la tangente de x por la secante de x. Anotándolo aquí. Y eso sería todo. Y esos serían nuestros resultados finales. Y aquí finalmente tenemos los dos resultados de ambas derivadas con la derivada de la tangente de x como la secante al cuadrado de x demostrado en este papel, y la derivada de la secante de x, que es igual a la tangente de x por la secante de x, terminado de demostrar en este papel, y las igualdades previas que utilizamos para justificar ambos casos. Y eso sería todo. Algo bastante corto, pero muy divertido y muy eficaz.